Claro, Pablo Charri. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Aquí está Ale Malen, está Pablo Mesina, estoy yo, Ávila Salle. ¿Cómo te va? Hola, hola chiques, ¿cómo les va? Hola Bien, Abigail, ¿vos? Pablo, Alejandra, ¿cómo andan? Bien, Un placer gusto Bien, todo saludarlos. saludarte. bien. Pablo, antes de que nos metamos con el tema de la cultura, Mm. 100% me Ujú. gustaría, porque me imagino que nos estuviste escuchando, Sí, quejarnos a Pablo y a Sí. mí del tema de los Hablamos casos. poco, nos dicen que hablamos Sí, poco en por los general programas. nos tienen que poner un bozal. Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? bueno, lo vivo con temor, la verdad que con un temor creciente. Digo, esta escalada última de los últimos tiempos de la cantidad de casos ha logrado atemorizarme más aún. Al principio confieso que el miedo venía por parte de algún posible contagio hacia mi mamá, ¿no? Que tiene 80 años y Claro. que bueno, que no sería nada conveniente, pero confieso que con el correr del tiempo el mío se extendió también a mí. Bueno, Claro. ya tengo 50, he fumado durante muchos años en mi vida, entonces la verdad que me asusta, me asusta. Esa imagen del sistema de salud colapsado es una imagen que nos asustó muchísimo en digamos, antes cuando arrancamos nosotros con cuarentena, las imágenes que venían de Europa o mismo las que recibimos de varias partes de Latinoamérica, del resto de la región, y es una imagen que me preocupa bastante. Y Mm. la verdad es que lo vivo con incertidumbre, ya que se habla de vacunas para abril y el pico de casos no cede, entonces es un momento de gran incertidumbre y bastante temor. Sí, y hay incertidumbre también, y hay problemas también económicos, ¿no? Pero no sé cómo ves la actitud de de ciertos comunicadores, los tengo que llamar de alguna manera, pero digamos comunicadores, ¿no? Donde alientan a desobedecer, a salir, a la rebeldía, y esto sabemos que genera consecuencias. Hoy estamos hablando de más de 9.000 casos, un día sábado, que es un número, por lo menos para Enorme, nosotros, récord, grandísimo. Sí, sí, sí. enorme. Para un ¿Cómo- fin de cómo- semana, sí. Para, Para sí, un fin de sí, sí, semana es sí. tremendo. No sé si tenés una mirada crítica sobre la actitud de algunas personas en un momento tan delicado, ¿no? Donde quizás no te contagias vos, pero a vos no te pasa nada, pero se lo pasás a una persona que puede tener consecuencias. Sí, sí, claro, claro. Claro que sí, que tengo una mirada crítica. Me gustaría separar entre lo que sería, digamos, una militancia anticuarentena por un descreimiento personal, ya sea de los profesionales de la salud, Bien. de los infectólogos, bueno, o porque hay mucha gente que es bastante escéptica con muchas cosas, Ujú. separarlo de lo que es el desgaste sistemático, del intento de desgaste sistemático por parte de estos comunicadores hacia el gobierno, ¿no? O Claro. sea, creo que no pierden la oportunidad de impulsar que la gente salga a la calle porque considero que un número alto de infectados y de muertos, por consiguiente, es un número que afecta o afectaría al gobierno, ¿no? A lo que es el capital político del gobierno, más allá de que han tomado, eh, a mi parecer, las medidas en tiempo y forma y eso ha generado que verdaderamente lleguemos a esta altura con una cantidad de muertos por millón de habitantes, Mm. digamos, no tan dramática como el resto de otros países que han ido adelante y que no han cerrado y que no, o que han, digamos, insuflado en su población digamos, el fuego digamos, de no darle bolilla Claro. a lo que tiene que ver con el distanciamiento o básicamente de quedarse en casa. Mm. No me preocupa, yo creo que esta oposición y por ende algunos comunicadores que son parte de la oposición y que operan de esta manera, lo hacen de forma verdaderamente irresponsable y utilizan herramientas peligrosas a la hora de la búsqueda del desgaste. Igual Eh, Pablo, sí. Alejandra, buenas tardes. Igual Hola haga lo que Alejandra, haga ¿cómo te va? bien, vos haga lo que haga el gobierno, siempre le iban a criticar y siempre iban a protestar. Si tomaba la cuarentena antes, Claro. si iniciaba la cuarentena antes, si iniciaba la cuarentena después, por menos muertos, por más muertos, ¿no te da esa sensación a Buscar vos? O sea que culpable. Ujú. esto es Sí, sí, sin antigobierno, duda. efectivamente. Sí, sí, básicamente es eso, utilizar cualquier herramienta que hay que tienen a mano como para horadar la piedra. Estamos acostumbrados a esto. Yo creo que el acto de oposición es un acto absolutamente legítimo y, digamos, que la oposición tenga la libertad de utilizar eh, distintas herramientas para el desgaste me parece bien. Ahora, utilizar la vida de la gente
me parece un exceso, me parece que ahí se ha cruzado una línea peligrosamente. Sí, por supuesto, porque era lo que decíamos hoy temprano, ¿no? Estamos hablando de la vida, no estamos de la salud. No estamos hablando de si te gusta más o menos una bicisenda. Estamos hablando de la salud. Y es la pública, además. Sin duda. Sí, me sorprendió mucho que hayan llegado hasta ese lugar. La verdad es que no había visto hasta ahora un tan altísimo grado de irresponsabilidad. Digamos, no debería haberme sorprendido porque me tienen acostumbrado, nos tienen acostumbrado a utilizar cualquier cosa, pero la verdad que me resultó bastante impactante cuando empezaron de alguna manera, a utilizar la cuestión de las muertes o a minimizar la importancia de cuidarse y de sostener la cuarentena, al punto tal que inclusive el gobierno mismo, el gobierno nacional, tuvo que tomar medidas de restricción bastante más suaves, ¿no? También esto sumado, por supuesto, al cansancio, al gran cansancio que tiene la gente. Ahora, el cansancio se puede expresar sin ningún problema. Digo, la gente tiene la libertad de expresarse, pero convocar una marcha. Sí. Ejemplo, y con el nivel de violencia, ¿no, Pablo? Viste que se ve en cada marcha un nivel de violencia implícito espantoso, ¿no? Ese es un punto a destacar, mucho más preocupante aún, ¿no? Claro. Esa forma de insuflar violencia al resto de la gente, esa recepción por parte de un grupo que por otra parte lo siento bastante minúsculo, ¿no? Pero muy activo y muy violento. Sí, la verdad que me entristece, me entristece mucho. Cuando comenzó este gobierno... Sí. No, hace un rato Ale te mencionaba, ¿no? Hay un sector como es la cultura, el arte, que, bueno, difícil, ¿no? Realmente muy difícil, y uno mira para adelante, si bien se intentan cosas, cuesta imaginar la normalidad todavía. ¿Cómo lo vivís en lo personal, también con tus colegas, con quienes debes tener contacto constantemente? Bueno, te sumo más preocupación al caso, ¿no? O sea, creo que será esa palabra el denominador común, tal vez, de nuestra charla. Nuestra actividad, la actoral, el espectáculo en sí, la cultura en general, está obviamente absolutamente detenida y sin posibilidades de una reactivación rápida, ¿no? Bueno, muchos referentes del sector han hablado antes que yo y, por ejemplo, escuchaba a Carlos Rottenberg claramente decir que es una de las actividades que primero se cortó y una de las últimas que va a volver a reanudarse, ¿no? Claro. La teatral específicamente. Sobre todo porque deben mantener distancia. Ya el productor, cuando invierte hoy en lo que es escenografía, promoción, seguro de los actores y los demás gastos que tiene que tener para impulsar una obra, para producir una obra, y tener la expectativa de solamente poder recibir la mitad de la sala llena, que es una de las características que va a tener el protocolo de reanudación del teatro, es algo bastante complicado de poder proyectar, ¿no? Un productor que invierte tanto y que no puede esperar, en la mayoría de los casos, recuperar ese dinero, lo hace bastante inviable. La cuestión del audiovisual, bueno, el cine ya está absolutamente detenido, ya están habiendo algunos protocolos de vuelta al trabajo. Lo veo un poco más fácil, digamos, no fácil no es nada, pero menos complicado que el teatro. De todas maneras, no me imagino cómo se van a grabar las telenovelas, ¿no? Digo, una historia de amor donde en vez de un beso va a haber un mail o un mensaje de texto. O sea, creo que eso que va a tirar al género por el piso. Y sí, los compañeros y las compañeras están muy preocupados. Yo soy socio fundador y soy tesorero de una entidad de gestión de actores e intérpretes que se llama SAGAI, y venimos trabajando mucho. En el comienzo de la pandemia nuestro trabajo voló el aire, ¿no? O sea, se acrecentó muchísimo, sobre todo por la necesidad y por el trabajo que están haciendo adelante los compañeros de fundación para tratar de sostener con alimentos, con medicamentos, con algún que otro trabajo vía online para que los compañeros puedan recibir algún dinero. Pero claro, por supuesto, déjame que te complete esto, Avi. Sí. Con mucha preocupación por lo que va a venir, pero también debo señalar que nuestro sector, el audiovisual y sobre todo el televisivo, venía con una decadencia y una caída a lo largo de los años estrepitosa, ¿no? Por falta de leyes, de impulsos, de fomentos industriales en el sector. Así que, digamos,
se va a tener que trabajar fuertemente como para poder salir de la pandemia, pero también salir del pozo en el que estábamos metidos. A mí me dio la sensación cuando empezó la pandemia que dejaba al descubierto un montón de falencias que teníamos, que se conocían, pero que de todas maneras estaban debajo de la alfombra. Y estamos hablando no solamente con lo que vos hacías mención, a la ayuda, a compra de medicamentos mediante Sagay, sino además también, por ejemplo, situaciones que se viven en la Casa del Teatro, de muchísimos actores que están ahí, que no pueden tener el acceso que por ahí tienen otros, que pueden tener un poquitito, ni te digo mucho, un poquitito más de dinero. Y ahora también se conoció esto que vos decías, bueno, la industria viene muy golpeada, tenemos muchos sectores de trabajo que la realidad no hace mucho tiempo que venían pasándola mal. ¿Por qué no se hablaba de esto, Pablo? Es muy difícil colocarlo sobre el tapete, digamos, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace 5 años, digamos, participando con Sagay, y yo soy el que participa, soy parte del Consejo Ejecutivo de la Multisectorial Audiovisual. Hace 5 años que venimos fomentando, dialogando con los distintos poderes ejecutivos para intentar impulsar una ley de fomento audiovisual, como existen en más de 100 países en el mundo, ¿no? El paradigma de la televisión cambió profundamente. La llegada de las plataformas de Internet, las plataformas, cambió la forma de hacer televisión y la forma de ver televisión. Muchos países en el mundo vieron la posibilidad de fomentar, digamos, de impulsar este sector, porque más allá de proteger la cultura y de darle un acceso democrático a todos y a todas, lo que hace también es aportar muy fuertemente al PBI. Cada uno de esos países que tienen estas leyes fomentan y aportan fuertemente al PBI de cada uno de sus países. Nosotros intentamos, con el Poder Ejecutivo anterior, tratar de hacerles ver esta situación. No tuvimos éxito, y cuando la llegada de este nuevo gobierno comenzamos las charlas una vez más, y vimos de muy buena manera y con muchísima alegría que sobre todo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Cultura, Secretaría de Medios y también del ENACOM, ven que la salida de esta pandemia y también de la debacle en la que está sumergida el audiovisual en la Argentina, de la única forma que se la puede sacar de ese pozo es a través de una ley de impulso industrial. Venimos hablando muy consecutivamente con estos 4 sectores del Poder Ejecutivo, y sabemos que hay una ley que se llama la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley que se promulgó en el año 2019, que es la que viene a reemplazar la ley de software, y han logrado meternos al sector audiovisual dentro del cuerpo de esa ley, y ahora lo que estamos esperando es que se voten senadores, y lo que estamos esperando también es la reglamentación específica para el sector. Así que estamos con enorme expectativa y con mucha ilusión. Ojalá. Pablo, ayer ingresó al Congreso el proyecto de ley de aporte extraordinario escalonado que van a afrontar 12.000 personas, van a pagar 12.000 personas en Argentina a las grandes riquezas. ¿Qué opinión te refiere a esto? Me parece una excelente noticia. Tengo entendido que es un cobro de un impuesto por única vez, para una recaudación de alrededor de 3.000 millones de pesos. Me parece que va a ser un monto importante como para poder afrontar, digamos, gastos que tienen que ver específicos con la pandemia. Creo yo, de forma general, que el sistema tributario debe ser, realmente debe tener en cuenta las espaldas más anchas de la gente. Creo que luego de esta presentación de esta ley, lo que es la reforma judicial y de todo lo que vendrá hacia adelante, creo que también debería haber una reforma en el sistema tributario, porque considero que los trabajadores deben aportar menos a lo que deberían aportar las grandes fortunas, ¿no? Me parece que a veces los detractores de este tipo de leyes mienten diciendo que la Argentina es uno de los países donde más se tributa, pero pregunten en Alemania. El típico discurso, ¿no? Pregunten a los actores franceses cómo se escapan de Alemania y ponen sus domicilios en Argentina. Así que me parece que es un argumento
falso, Claro. que debe ser desbaratado. Claro. ¿Rescatás algo positivo de esto que hemos vivido en la pandemia, en la cuarentena? Ah, pensé que ibas a preguntar en los 4 años anteriores. Nah, Qué mala que sos. voy a Qué preguntar mala que boludeces. sos. No, Sos bueno. mala, Me te asusté. gusta. No, boludeces no, boludeces. No, pero... Por un momento me asusté. No, le tira la lengua a Pablo para que después lo maten. Sí, te pusiste Es blanco, te Claro, pusiste después blanco. me atienden por Twitter y... Recupera Perdón. el color. No, Te pido a Estoy Billy. acostumbrado, de todas formas ya, a esta altura ya no hay problema. No, pero, Yo creo a ver. que... Sí, perdón. Sí, te Dale, escucho. si rescatás algo positivo de Del todo gobierno esto que nos ha anterior, tocado dijo, vivir del gobierno anterior. en periodo de Yo pandemia. tenía ganas de preguntarlo. Pues voy a volver a la pregunta, no me voy a meter en camisa de once varas, aparte ya es un pasado absoluto. Sí, así tal que, cual, tal cual. Gracias a Dios. Yo creo que sí, en lo personal, el encuentro familiar, el hecho de estar todos juntos y esa imposibilidad, o digamos ese cambio en lo laboral yo, por ejemplo, en esto que yo les contaba, mi trabajo en Sagay, mi trabajo es absolutamente teletrabajo a través de la computadora, el teléfono y demás. Entonces, el hecho de estar acá en casa mucho más tiempo nos dio la posibilidad de compartir momentos con la familia. ¿Colaborás antes... en tu casa, Pablo, con las tareas del hogar? Imagino que sí, obvio, ¿no? Sí, colaboro. Lo reveo planchando. Sí. No, Adri, no. Te veo... No, dividimos las tareas. Yo soy un gran limpiador de pisos. Yo te caso del... Ah, muy bien. Un trapeador, es un trapeador. Hombre de Soy un lampazo en trapeador mano, cara. incansable. Muy bien. Soy un gran trapeador de pisos. El título, Es la el título. frase, te digo. Es el título de esta nota. Hablamos 20 minutos para sacar esto nada más, ¿viste? Es tremendo, pero bueno, son cosas que pasan. En lo personal, el encuentro, el encuentro, el valor de lo que es la tarea doméstica, el reconocimiento, digo, lo cansador que es atender, limpiar una casa, hacer los quehaceres diarios de una casa es verdaderamente agotador. Entonces, lo que pude ver también es tener conciencia de lo importante de ese trabajo. Tal Y cual. en lo general, en lo social, me parece que la pandemia deja ver la verdadera cara de la gente. O sea, Totalmente de acuerdo. pone con brutal claridad la verdadera cara, los sentimientos, lo que está oculto, ¿no? Quien tiene un buen corazón y quien tiene empatía por el otro, esa empatía ha crecido a niveles realmente grandes, y quien no la tiene y quien... También se ha agigantado, ¿no? Sí, enormemente. El tema es tener memoria, ¿viste? Porque después vuelven después de 4 años y te vuelven a decir revolución de la ley. Es la demostración. Vamos a ser felices y uno otra vez entramos ¿Cómo como caballos. lo querés llevar a eso? No No, caigas, no, caigas, no, Pablo, se- no se me caigas cruzan, en esa se me trampa, cruzan. no caigas Voy en a esa usar trampa. una frase que va a generar polémica, pero es la demostración del sí se puede ser y demostrar la miseria Miserabilidad. humana, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Creo que eso ha quedado muy expuesto, muy claramente expuesto. No Yo te tengo mucha memoria. no te quiero llevar a eso, pero ¿ves la luz al final del túnel? Dale, dale. Ya está. Vos sabés que yo produje una película que se llama El final del túnel y a veces me cuesta nombrarla para no hacer referencia. Está bien. No, pero sí, Pablo, sí, Pablo, la última... Por supuesto que sí la veo y quiero decir, perdóname, Ale, Sí. esto es simplemente para terminar. Sí la veo y verdaderamente creo que Bien. el gobierno está tomando medidas muy rápidamente, creo que hay por delante medidas muy importantes y creo que económicamente vamos a tener un crecimiento importante en los próximos años y vamos a empezar a salir Buenísimo. del agujero en el que estábamos metidos, no tengo duda de eso. Pablo, una reflexión cortita sobre las Bien. agresiones que recibió esta semana Cristina Kirchner y Ofelia Fernández en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Qué opinión te merece esto? Repudiables, 100%. Las dos tienen el cuero muy curtido, ¿no? Ujú. Bueno, Cristina, ni hablar, es un poco, es la que nos enseña a aguantar ese tipo de embistes. Me sorprende profundamente y me alegra, o sea, me emociona muchísimo escucharla hablar a Ofelia, ¿no? O sea, como Ofelia, imagino que debe llegarle esos golpes y esas agresiones, pero tiene una capacidad tan grande para soportarlos y para transformarlos en argumentación y en gestión política tan concreta y tan fuerte y tan positiva,
me encanta, me gusta mucho verla y escucharla. ¿Qué me parece? Me parece que deberían existir algún tipo de reglas, de leyes específicas que pongan un poco de coto. No digo a la libertad de expresión, no en absoluto, al contrario, eso debe estar cada vez más suelto y más libre. Pero sí a las demostraciones desenfrenadas de odio. Me parece que... Y por sobre todo las mujeres, ¿no? Ni hablar, por supuesto, claro. Bien. Bueno, ahí ya hay un componente, digamos, de violencia de género que desde ya complejiza mucho más la rienda suelta del odio. Y estoy seguro que claramente esas demostraciones de odio, en el caso de Cristina o de Ofelia o de las mujeres en general, se profundizan más. Yo soy un claro convencido de que, bueno, la escuchamos a Angela Merkel, ¿no? Hablando, a veces tanto la derecha que tiene tanto interés de parecerse al primer mundo, escuchar a Angela Merkel, ¿no? Hablando de que las expresiones de odio no deben ser aceptadas por el resto de la sociedad. Y las herramientas necesarias como para que se puedan poner en marcha como para evitarlo, ¿no? Pablo, gracias por este contacto. Sí, tal cual. Está Por la buena entrando onda. todavía, por la buena onda. Te está esperando No, el secador y el balde. Me dicen que te falta el comedor todavía, así que arrancá. Tiene la mopa que Nancy. centrifuga. Está Nancy atrás. Tiene la mopa que Ya ves, mi centrifuga. amor, fueron 5 minutos nada más. Chao. 5 minutos Qué largos. campeón. Mira el tacho. Abrazo, Pablo. Gracias, Pablo. Un Chao, beso Pablo, grande. gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Un placer.